Historia de la carpintería. La carpintería ha desarrollado su trayectoria a lo largo de todos estos siglos a través de artesanos que adquirieron diversas técnicas, abriendo la artesanía original hasta constituirse en una verdadera profesión e inscribirse la carpintería junto a un arte que adquirió con los siglos estilo propio, la ebanistería. En esta entrada queremos hablarte sobre la carpintería y sus orígenes. Creemos que es uno de los trabajos más creativos que existen y por eso queremos mostrarte un poco sobre nuestra profesión. Podemos decir que es una de las artes más antiguas de la humanidad. Posiblemente a todos nos fueron escritos de un carpintero de hace 2000 años. Hablamos de José, el padre de Jesús, y de sus menciones en la Biblia, y por supuesto también de Jesús, ya que en la época se usaba que los hijos aprendieran el mismo oficio que su padre. Pero ellos no son ni de chiste los primeros carpinteros que existieron. En realidad, recientemente, un grupo de científicos encontró que en Alemania lo que se considera hasta ahora los primeros ejemplares de carpintería del mundo. Estos podrían tener una antigüedad de 7000 años. Se encontraron 151 maderas de roble preservadas en un ambiente anegado y fueron fechados entre el año 5500 y 5100 a.C. El término carpintería procede del latín carpentrius, que significa fabricante de carruajes. Esta profesión ha existido a lo largo de todas las etapas de la historia de la humanidad, desde los antiguos mesopotámicos hasta nuestros días. El trabajo de la madera era especialmente popular entre los egipcios, que se cree se iniciaron en el oficio hacia el año 2500 a.C. Y esto procede así porque en efecto las primeras construcciones que hacían los carpinteros no fueron muebles, sino carruajes de transporte y también embarcaciones. Aunque estas dos cosas han quedado ya, pocos carpinteros se dedican a hacer esto. Sin embargo, eso fue lo primero que se dedicaron. Por lo que de ahí que, por ejemplo, el Arca de Noé es una de las muchas obras históricas en nuestro oficio. Desarrollo. Con el paso del tiempo, el oficio se fue desarrollando y en el año 1271 los carpinteros se reunieron y formaron una organización y más tarde, en el año 1881, se creó por primera vez un sindicato. Junto al carpintero siempre ha estado la figura del aprendiz, o actualmente le decimos chalán, ya sea su hijo o algún otro joven al que el maestro carpintero le transmite sus conocimientos. De este modo, este noble oficio ha ido pasando de generación en generación hasta nuestros días. El trabajo de la madera es una de las actividades humanas más antiguas, por lo cual cada cultura y región tiene diferentes maneras y herramientas para trabajar este material. Esto se da así hasta nuestros días. Un ejemplo de ello es que en Norteamérica se utiliza más para trabajar el sistema inglés, es decir, las pulgadas, mientras que en Sudamérica es más común que se utilice el sistema métrico, es decir, los centímetros. Por ejemplo, ebanistería. Bueno, la ebanistería actualmente es una rama de la carpintería o una especialización de la carpintería dedicada a hacer muebles. La fabricación de muebles y objetos decorativos en madera tuvo desarrollo a partir del Renacimiento en Europa, especialmente en lo que es Italia y Francia. Su mayor esplendor se alcanzó durante el Rococó en Francia durante el siglo XVIII. En esta época la complejidad y refinamiento en la fabricación de muebles de lujo alcanzó un grado que nunca más ha sido superado. En su origen, el término ebanistería se aplicó a la fabricación de mobiliario de maderas finas
como el ébano, la caoba, el cedro, etc. La posterior evolución del oficio hizo que la palabra se aplicara a diferentes confeccionados con distintos tipos de madera, incluso ya con maderas de menor calidad. Actualmente muchos consideramos como ebanista al carpintero que es una persona demasiado buena en esta área. Otros lo siguen considerando al ebanista como aquel que trabaja el ébano, por ser pues el origen de la palabra. Yo personalmente considero al ebanista como aquel carpintero que puede ser de muebles, tallista, etcétera. Es decir, una persona que se ha especializado demasiado en el oficio. La época colonial. El carpintero es un oficio milenario que sigue vigente en la actualidad. El oficio de la carpintería sobrevive y se mantiene gracias a su versatilidad y pericia de los artistas de madera, que en pleno siglo XXI sigue vigente y evolucionando. Eso también viene en la figura de los tallistas, verdaderos artesanos. Es por ello por lo que el oficio de carpintero se reinventa cada día y nos recuerda porque es uno de los oficios más antiguos que aún siguen existiendo dentro de las actividades y trabajos de la humanidad en el transcurso de la historia. En nuestro país, México, data oficialmente de la época colonial. Hoy en día, la industria de la carpintería se ha expandido considerablemente, pasando de ser un trabajo servil a un campo técnico altamente especializado. Incluso hoy se maneja un concepto de carpintería industrial para aquellos talleres que ya no son un taller, sino tal como cual una fábrica. La tecnología ha desempeñado un papel importante en este proceso, permitiendo a los carpinteros construir con más rapidez y precisión que nunca. La carpintería contemporánea también se utiliza a menudo por estética y los carpinteros se centran en crear diseños que resulten visualmente atractivos para los clientes, a tal grado que hoy una de las ayudas que existen para los carpinteros son los software de diseño. Pero bueno, muchos seguimos diseñando en hojas de papel a papel y lápiz. Para continuación, te platicaré un poco de historia de los carpinteros en México. De los primeros registros que se tienen es el de Fray Bernardino, fotografía que está haciendo en pantalla, de Sahagún. Describe su historia en general de las cosas de la Nueva España en el siglo XVII, una de las crónicas que mejor rescatan tanto la filosofía y la teología mexica como varios aspectos de la vida cotidiana, entre ellos los muebles y la carpintería. Durante la colonia, los legisladores tuvieron muchas dificultades tratando de dar personalidad civil a los talleres y de normar el pago de los distintos tipos de aprendices, así como el tipo de contratos que se establecería con el maestro, con el artesano y de estos pues con el vendedor. Ante la imperante necesidad de construir nuevas cosas para los conquistadores, el gremio de los carpinteros fue uno de los primeros en recibir ordenanzas. Dicho lo anterior, la carpintería ha sido una práctica habitual en el territorio mexicano por más de 500 años, lo que nos da una idea de la importancia que deberían tener en la sociedad contemporánea a pesar de los factores que se tienen en contra. Es decir, el carpintero mexicano suele ser por naturaleza raya en la excelencia. Esto es de manera histórica. Algunas cifras de la carpintería en nuestro país, según los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año 2015, son los siguientes. En el año 2014 eran 297.197 personas ocupadas en actividades relacionadas con el trabajo de la carpintería, es decir, esto sea ebanistería, carpintería de puertas y ventanas, tallistas, etcétera, etcétera. El oficio que el carpintero se distribuye principalmente en el Estado de México con el 17.3% de los carpinteros del país, en Jalisco con el 8.3%, en la Ciudad de México con el 8.2%, en Michoacán con el 7% y en Veracruz con el 5.1%. En conjunto se concentran el 46% de los ocupados en el país. En promedio, los carpinteros en México laboran 45 horas de la semana.
aunque hay una diferencia importante entre hombres y mujeres, ya que los hombres lo hacen durante 45.4 horas y las mujeres alrededor de 30 horas a la semana. Es un oficio predominantemente masculino, pues de cada 100 carpinteros, 98 son hombres y 2 son mujeres. La edad promedio de la que ejerce este oficio es de 42 años. Los hombres carpinteros tienen en promedio 42 años, mientras que las mujeres carpintero tienen en promedio 36 años. Solo el 13% de los carpinteros de cada 100 cuentan con prestación de servicio médico y 10 de cada 100 carpinteros son hablantes de alguna lengua indígena. Más que carpinteros son los protagonistas de nuestros espacios. En México, el Día del Carpintero se celebra el 19 de marzo, tiene una connotación religiosa, ya que el 19 de marzo es día de San José Obrero para la Iglesia Católica, puesto que en el calendario gregoriano este día corresponde a San José, el padre de Jesús de Nazaret, quien era carpintero y que es el referente o ícono de los artistas de la madera. Con este pequeño trabajo de investigación hemos querido rendir homenaje a la figura del carpintero y al legado que nos ha ido dejando. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir y que Dios te bendiga. Chao, chao, hasta luego.